Buenas noches, un gusto saludarles en esta entrega correspondiente al primer día del mes de julio. Estamos comenzando junto a ustedes el séptimo mes del año. Esto es Hechos, emisión estelar. Tenemos 1 hora con 30 minutos de información. Roxana. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quédese con nosotros para conocer las noticias más importantes de este día. Comenzamos con nuestros titulares. He solicitado que se incrementen un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto. Un aumento del 20% es la propuesta que el presidente de la República enviará al Consejo Nacional del Salario Mínimo para que sea efectivo desde agosto. El ministro de Hacienda dio detalles de los fondos que destinarán como subsidio a las micro y pequeñas empresas. El gobierno de los Estados Unidos hace públicos los primeros nombres de funcionarios, exfuncionarios, políticos y empresarios vinculados a actos de corrupción, la llamada lista Angel. La encargada de negocios de la nación norteamericana reitera que las acciones seguirán. Hasta un 6% son las proyecciones de crecimiento que prevé el Banco Central de Reserva en este 2021. Conozca más del informe del desempeño de la economía en el primer semestre del año. En información internacional, conocerá el saldo de un nuevo derrumbe en un edificio en construcción, esta vez en Washington. Iniciamos con la información. El Ministerio de Hacienda presentó nuevos casos de evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República. Además, interpuso un aviso por presunto contrabando de mercancías. Conozcamos más en este primer reporte de esta emisión de Hechos Estelar. No perseguimos a empresarios, perseguimos evasores de impuestos. El plan antievasión del Ministerio de Hacienda continúa y esta cartera de Estado, hasta la fecha, ha presentado 105 avisos por este delito ante la Fiscalía General de la República. Este jueves presentaron 7 casos más de empresarios que han omitido esta responsabilidad con el fisco. Por un monto total de arriba de 1.5 millones de dólares, ronda los 1.8 millones de dólares. El caso más significativo de los 7 que vamos a presentar está referido a una empresa por presunta evasión de IVA por 1.2 millones. Nuestro principal interés, Mario, es que ellos paguen sus impuestos. En general nosotros no queremos ver a ningún empresario, no nos sirve un empresario tras las rejas, porque deja de producir, porque sus empleados pueden caer en desempleo. A nosotros nos sirve un buen empresario pagando sus impuestos. Pero eso no es todo. También advirtieron al Ministerio Público de 5 casos adicionales de contribuyentes que retuvieron el impuesto sobre la renta a sus empleados. Entre ellas, una alcaldía del oriente del país. Vamos a presentar este aviso porque esta entidad pública retuvo los fondos de los trabajadores, empleados públicos también, y no los enteró al Ministerio de Hacienda. Además, presentaron un aviso por presunto contrabando de mercancías. Sobre esta empresa, cuya actividad es importación de mercancías diversas, y como ya también muy bien lo dijo el ministro, simula importaciones con tránsitos temporales a un depósito o a un almacenamiento de aduanas. Incluso hace o simula reexportaciones, como ya muy bien lo dijo, nunca llegan al país de destino. Combatir la evasión fiscal es clave, dice el funcionario, ya que tras recuperar esos fondos para las arcas del Estado, pueden utilizarlo para más proyectos de beneficio para la población. Con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Y les contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó la denominada lista Angel, que contiene los nombres de 54 personas que se presume cometieron actos de corrupción y antidemocráticos en los 3 países del denominado Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. La lista la integran funcionarios políticos y empresarios quienes figuran en el listado no pueden obtener visas ni ser admitidos en Estados Unidos, y quienes ya cuentan con una visa se les revocará inmediatamente y se anulará cualquier visado o documentación de entrada. De acuerdo al Departamento de Estado, el informe incluye a las personas de las cuales se tiene información creíble o acusaciones de conducta en cuestión. Aseguran que continuarán investigando a las personas incluidas en esta lista.
Y la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Mains, difundió un mensaje para explicar los principales efectos de la lista Engel y los motivos de su elaboración tras su publicación en las últimas horas. Escuchemos a continuación. La reciente publicación de la lista Engel es una herramienta más para apoyar a los salvadoreños a construir un futuro próspero para El Salvador. Esta visión de prosperidad que compartimos es solo posible si combatimos la corrupción desde la raíz, porque la corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz y impide la inversión y el desarrollo necesario para que los ciudadanos puedan prosperar. Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos. Y hoy, Fomilenio 2 informó que en cumplimiento a las reformas a la ley de creación del Fondo del Milenio, las actividades, derechos y obligaciones a partir del 1 de julio del 2021 serán ejecutadas por la entidad del Milenio, que dará seguimiento a todas las actividades pendientes por liquidar por parte de Fomilenio 2, que existirá mientras haya actividades, derechos y obligaciones aún en ejecución derivados del segundo convenio del Reto del Milenio. Pero vamos a continuar con más información. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que estudia el destino de al menos 279 millones de dólares que se entregaron a unas 300 organizaciones no gubernamentales, presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República en contra del ex técnico del órgano legislativo, Alejandro Solano, por falso testimonio durante la comparecencia que hizo ante esta comisión la semana anterior. Los parlamentarios esperan crear un precedente y que se inicie, dicen ellos, una investigación por las declaraciones que dio, en este caso, Alejandro Solano. Otras noticias en el siguiente resumen. En la residencial Quinta de las Mercedes en San Juan Opico, la PNC desarticuló un laboratorio donde se procesaba droga. En el operativo fue capturado David Rodríguez, a quien se le decomisó porciones pequeñas de material vegetal y balanzas de bolsillo digital. Otro de los puntos allanados fue una residencia en los condominios Miramar del municipio de San José Villanueva, donde también fueron encontrados narcóticos. La PNC presentó a 3 involucrados en la agresión contra un adulto mayor en el cantón El Botoncillal de Lourdes, Colón. Se trata de Francisco Armando Ruano, Edwin Antonio Santos y Néstor N., menor de edad. El video en el que se le ve golpeando al hombre se hizo viral en redes sociales. El trabajo que realizan los oficiales migratorios de los puntos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos fue reconocido en una ceremonia en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, que fue presidida por el director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Fueron otorgadas medallas de honor al mérito a oficiales migratorios que han sobresalido por su labor. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa dio a conocer que se realizan descargas de 500 metros cúbicos por segundo en la central hidroeléctrica 15 de septiembre para controlar el nivel del embalse. Previamente fue activado el sistema de alerta temprana junto a Protección Civil. Hacemos un primer espacio para comerciales, volvemos enseguida. Ya regresamos. Continuamos con más información. El Banco Central de Reserva presentó un balance económico de los primeros 3 meses del año. También dio a conocer las proyecciones para finales de este 2021. Un crecimiento económico del 3.0% reporta El Salvador durante el primer trimestre de este año. Y las actividades económicas que han mostrado un aumento son la producción agropecuaria con un 4.0% e industria con un 2.6%, y servicios como salud con un 9.4%, comunicaciones con un 8.3%, servicios inmobiliarios con un 6.1%, entre otros. Datos que, de acuerdo con las autoridades del Banco Central de Reserva, se deben en gran parte al plan de vacunación contra COVID-19 implementado en el país. Hay algo que
dinamiza la recuperación económica y es la inmunización de los habitantes de las economías. Alrededor del 50% de los salvadoreños, de la población económicamente activa del país, ha sido vacunada, lo que contribuye a que las actividades económicas del país tiendan a realizarse con la normalidad, con la nueva normalidad. Es decir, que no tengan que llevarse a cabo cierres, toque de queda. Con respecto a las inversiones extranjeras en el país de enero a marzo de este año, se registra un incremento del 84% en comparación al año pasado durante este mismo periodo, siendo los países que más invierten Panamá con 103 millones de dólares, Estados Unidos con 48 millones y España con 25 millones de dólares. Los sectores económicos que recibieron los principales flujos de inversión extranjera directa son la industria con 136 millones de dólares, el comercio con 63 millones de dólares y las actividades financieras con 26 millones de dólares. Relacionado al consumo de hogares, durante los primeros 3 meses de este año se tuvo un aumento del 2.6%. Esto se debe al incremento del 30.4% de las remesas y a la recuperación de más de 13.000 empleos. La industria recuperó 2.536 cotizantes, es decir, empleados formales. El comercio, restaurante y hoteles, transporte, recuperó 2.583 cotizantes. Los servicios profesionales, 1.574 cotizantes. Otros servicios con 1.846 cotizantes. Y así también el sector público tuvo 4.778 cotizantes. El gasto de consumo final del gobierno también reportó una evolución favorable del 4.7% anual para el primer trimestre del 2021. El BCR también dio a conocer que la economía salvadoreña podría crecer un 6.0% para este año. Con imágenes de Ricardo Tovar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y a continuación, hechos en la economía. El Banco Mundial anunció que proporcionará más de 4.000 millones de dólares para la compra y distribución de vacunas contra el COVID-19 en 51 países en desarrollo, la mitad de los cuales se encuentran en África. Más de la mitad del financiamiento proviene de la Asociación Internacional de Fomento, el fondo del banco para los países más pobres del mundo, y se otorga a título de donación o en condiciones altamente concesionarias. La entidad financiera reiteró su llamado a los gobiernos, las compañías farmacéuticas y las organizaciones involucradas en la adquisición y entrega de vacunas a que colaboren para incrementar la transparencia y difundir públicamente más información sobre los contratos, las opciones y los acuerdos relacionados con las vacunas, los convenios de financiamiento y entrega y las dosis entregadas y los planes de entregas futuros. Pidió a los países que prevén un superávit del fármaco en los próximos meses que liberen sus opciones y dosis excedentes lo antes posible y de manera transparente. A los países en desarrollo que cuentan con planes de distribución adecuados desde el inicio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. El Grupo Banco Mundial ha aprobado más de 150.000 millones de dólares para ayudar a los países a enfrentar el impacto sanitario, económico y social de la pandemia. Desde abril de 2020 ha incrementado su financiamiento en más del 50% y ha ayudado a más de 100 países a satisfacer las necesidades sanitarias de emergencia y fortalecer la preparación ante casos de pandemia. Al mismo tiempo, ha respaldado a los países en sus esfuerzos por proteger a los pobres y salvaguardar el empleo y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. Este día conoceremos un emprendimiento familiar de confección de ropa deportiva en Santa Ana. El periodista Dani Guarita nos tiene la siguiente nota. Por más de 25 años, Plaza Deportes en Santa Ana se dedica a la confección de ropa deportiva, un emprendimiento familiar que a través de los años ha logrado posicionarse y ser de preferencia para sus clientes. Surgió como una idea de mi esposo, luego me agregué yo y mi familia y ahora pues estamos laborando por más o menos 14 personas en el local, en la confección, en ventas, atendiendo al público.
a eso nos dedicamos nosotros. Nuestros productos actualmente son prendas de vestir, uniformes empresariales. Nos dedicamos mayormente a la creación de ropa deportiva. Este es nuestro producto estrella. El apoyo que le brindó abrir más puertas al mercado digital fue la capacitación de la Escuela de Comunicaciones de RSM, junto a Bandesal, un impulso más para el desarrollo y la innovación, que a pesar de la crisis de la pandemia del coronavirus, este ha dado resultados positivos, según comentó su propietaria. A raíz de muchas situaciones como la crisis de la pandemia, ¿verdad? Tuvimos que diversificar nuestros productos y ahora nos dedicamos también a la confección de ropa de vestir. Y actualmente pues acabo de terminar de cursar el posgrado de marketing digital. Ya por la pandemia la gente ya no quiere venir al local, sino que la gente quiere comprar en línea. Y eso es lo que le estamos apuntando. Testigos de la experiencia en el diseño de ropa deportiva esperan seguir creciendo para brindar un mejor servicio de calidad a sus clientes. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. El presidente Nayib Bukele anunció que enviará una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar el salario de los trabajadores en un 20%. Conozcamos más de esta iniciativa. Un 20% de incremento al salario mínimo de El Salvador es lo que propone el presidente de la República, Nayib Bukele. De ser aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, este sería efectivo desde el mes de agosto y beneficiaría a miles de salvadoreños ante el aumento de la canasta básica. He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. He solicitado que se incremente en un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto, para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables, que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo. Aseguró que el gobierno asumirá el aumento del salario para las micro, pequeñas y medianas empresas durante un año y será Bandesal el encargado del financiamiento no reembolsable. Si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salarios de su empresa durante 12 meses. Según Bukele, el incremento solo beneficiará a quienes tengan un empleo formal y ganen el mínimo. Este ajuste excluye al sector informal, por eso anunció que se realizará una entrega de paquetes alimenticios. También ha ordenado que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del programa de emergencia sanitaria PES para todos los hogares salvadoreños. Por lo tanto, habrán dos beneficios: el recibo directo de los alimentos por las familias salvadoreñas y el subsecuente posible bajo de precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que serán más de 500,000 salvadoreños los que verán reflejado el aumento al salario mínimo a partir del próximo mes. Estamos hablando de un apoyo totalmente directo al incremento del salario mínimo a cerca de 504,000 personas, pero de forma indirecta a más de 1.5 millones de salvadoreños que van a salir beneficiados con este incremento al salario mínimo. Aclaró que el incremento al salario mínimo no implica un aumento en los productos de la canasta básica, pues se busca ayudar a la economía de las familias con menos recursos. No va a haber ningún aspecto especulativo ni que incremente productos de la canasta básica, porque va a tener menos demanda el mercado local. Bandesal estima un monto de 75 a 100 millones de dólares para el fideicomiso, que permitirá subsidiar por un año a las micro, pequeñas y medianas empresas que apliquen el aumento a sus empleados. Déjenme decirle que esto les va a beneficiar de dos formas. Por un lado, no se van a ver afectadas durante un año y por el otro lado, ese dinero fresco que va a llegar a manos de sus empleados les va a ayudar en dos aspectos. Por un lado, les va a quitar la presión de los empleados pidiendo incremento y por el otro lado, ese dinero va a adquirir mayor capacidad de compra, mayor capacidad de adquisición de esos empleados. El monto será entregado mensualmente y se prevé beneficiar a un aproximado de 13.500 empresas. Los fondos vendrán de un nuevo fideicomiso que será presentado en los próximos días a la Asamblea Legislativa.
No es Firempresa, tiene que ser un nuevo fideicomiso que va a pasar por la Asamblea Legislativa y que se le van a inyectar ese dinero que sea necesario. Todavía no tenemos la cifra exacta, la vamos a precisar en los próximos 3-4 días cuando lo tengamos. Según el presidente de Bandesal, las empresas beneficiadas deben tener un máximo de 100 empleados y al mismo tiempo deben esperar entre 5 a 8 días en cada mes para que Bandesal pueda desembolsar el monto. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también se refirió al tema del incremento al salario mínimo. El funcionario dice que serán cerca de 100 millones de dólares los que se van a destinar para el fideicomiso de las micro y las pequeñas empresas, es decir, para subsidiar este aumento en el salario que van a recibir los salvadoreños. El funcionario explicó de dónde van a salir esos fondos. Me desembolsan lo que yo pagué adicional a estos empleados por el incremento al salario mínimo. ¿De dónde salen los fondos? Los fondos están en Firempresa y salen de Firempresa. Si es necesario reforzarlo por algún repunte adicional que no tengamos, pues lo vamos a evaluar. Es algo que debe asumir el Estado. El Estado no puede dejar abandonado a sus ciudadanos. Este tipo de iniciativas pone como centro al ciudadano, pero además le da una alternativa al empresario. Entonces tratamos de no castigar la economía empresarial, porque también sabemos que son parte fundamental para nosotros. Ahora veamos un comparativo del salario mínimo actual con el aumento que espera realizar o se realice el gobierno a partir del mes de agosto. El último aumento que se hizo efectivo fue en el año 2017, que fijó en $300 el salario mensual para el sector comercio y servicios. Con este cambio, el salario llegará a $360 para el sector textil y confección. El salario actual es de $295. Con el aumento llegará a $354. Mientras que el sector de la industria agrícola, su salario es de $249 y llegará a $298. Bien, y muchos ciudadanos ya reaccionaron a la propuesta de incremento al salario mínimo. Mientras unos reciben con satisfacción el anuncio, otros temen que de igual forma aumenten los precios de la canasta básica y que al final el incremento salarial sea imperceptible. Bueno, se ve bien el incremento, pero podemos ver que el costo de la canasta básica, todo ya aumentó. Entonces, pues, pienso que va a ser igual, no va a mejorar. Yo pienso que está bien. El problema es de que cuando hay un aumento al salario mínimo, de nada sirve, pues. De nada sirve porque más tardan en anunciar el incremento cuando la canasta básica ya se ha incrementado. Tendrían que también controlar eso de los precios de la canasta básica para que no afecte al consumidor, pues, porque es subiéndole al salario y le suben a la canasta básica y creo que no estaría correcto, pues porque ahí nos afecta a nosotros. Bueno, siempre que sea un aumento para la familia, completamente de acuerdo, ¿verdad? Ya hasta mucho tiempo se ha tardado. Que es necesario porque imagine que todo va subiendo y que a uno no le aumenten, entonces tiene que ir a la par, va una estabilidad de que las cosas vayan, si van subiendo, que también aumenten el salario. Bueno, está excelente lo que ha hecho. Y precisamente para evitar el incremento de los precios en los productos de la canasta básica, la Defensoría del Consumidor ha implementado las primeras acciones. Hasta con el pago de 500 salarios mínimos mensuales puede ser sancionada una empresa si realiza prácticas abusivas como el incremento de los precios de artículos de primera necesidad, según lo establece la ley. Acciones que, según el presidente de la Defensoría del Consumidor, se verificará en los diferentes establecimientos a nivel nacional. Igualmente estaremos realizando verificaciones y auditorías. Con estas, pues, en aquellos casos en los cuales existan indicios, vamos a procurar realizar una labor técnica bastante fundamentada para que cualquier agente que pueda quererse aprovechar de esta situación pueda identificarse, pueda comprobarse el cometimiento de la infracción de la ley y sobre todo pueda caer todo el rigor de la ley de protección al consumidor. Estas acciones surgen luego del anuncio de un incremento del 20% al salario mínimo.
Ante esto, Salazar agrega que también se coordinará con la Fiscalía General de la República para sancionar a quienes incumplan con lo establecido. A efectos de poder perseguir de oficio cualquier conducta, cualquier práctica empresarial que pueda llegar a ser considerada un delito en el marco de todas las consideraciones tanto de mercado como de protección al consumidor que ya establece nuestro Código Penal. Me estoy refiriendo al agiotaje, me estoy refiriendo a la propagación falsa, me estoy refiriendo a delitos como el acaparamiento. La Defensoría del Consumidor también inspeccionó el precio de los productos en los supermercados. Nosotros hacemos una verificación que está en nuestra base de datos. Si el producto está en nuestra base de datos, tomamos el precio. Con el fin de corroborar que coincidan con los que están en la etiqueta y en caja. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, y algunos precios de los productos de la canasta básica están experimentando aumento, según comerciantes del Mercado Central de San Salvador. Ellos señalan que en los últimos días los precios de los huevos y el maíz son los más elevados, mientras que el frijol, el arroz y el azúcar mantienen sus precios en comparación a otras semanas. El frijol no ha subido, lejos de eso ha bajado un poquito. El arroz se ha mantenido tal como estaba. El maíz se ha subido un poquito porque estaba por ahí como 14, 13, ahorita ya va llegando a 20. ¿Ese es el quintal? Sí, el quintal por libra ya está llegando a Cora. El maíz es el que se ha subido un poquito, pero es poquito. ¿A cuánto estaba antes y a cuánto está ahora? Estaba a 14, pero ahorita lo estamos comprando a 16 para dar a 17. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida. Bien, vamos con información de última hora. A esta hora tenemos reportado un accidente de tránsito que ha ocurrido en el Monumento Cristo de la Paz, esto en la autopista hacia el aeropuerto internacional. Hay varios vehículos involucrados, el tráfico está complicado por ese sector, pero vamos con Dani Guarita, quien tiene las imágenes de lo que ahí está ocurriendo. Dani, te escuchamos. Tráfico pesado a esta hora de la noche, compañeros, desde la autopista de Comalapa a la altura del Monumento de la Paz. En este sector hace unos momentos se ha registrado un múltiple accidente. 4 automóviles son los que se han visto involucrados debido a que aparentemente una camioneta fue la que habría golpeado a estos automóviles que se encuentran aquí detenidos. El responsable pues se dio a la fuga. Por fortuna no se reportan daños personales, solamente daños materiales, pero sin embargo así el panorama del tráfico a esta hora de la noche. Por ello tome vías alternas y para que no se encuentre con este inconveniente que ya se está generando el tráfico vehicular. Como usted observa, son los automóviles a los que se han visto involucrados debido a este múltiple accidente de tránsito ocurrido a esta hora de la noche, y así parte del panorama del tráfico vehicular desde la autopista de Comalapa. Tome vías alternas. Recuerde que acá ya se ha complicado el paso, solamente hay un carril de acceso sobre este sector para los que conducen hacia la zona de Oriente. Vamos ahora con las noticias internacionales. Tras la tragedia que la semana pasada sacudió a Miami, se registró el derrumbe de otro edificio en los Estados Unidos. Esta vez ocurrió en la ciudad de Washington, D.C., donde colapsó la estructura de una obra en construcción. Varias personas resultaron lesionadas. 5 trabajadores quedaron atrapados entre los escombros y ellos fueron los lesionados. Se desconocen las causas de este nuevo incidente. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa llegaron hoy a la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, para reunirse con rescatistas, sobrevivientes y familiares de víctimas y desaparecidos del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos. La agenda del presidente Joe Biden comenzó con una sesión informativa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros líderes.
Creo que tengo el poder y lo sabremos en breve para poder pagar el 100% del costo del condado y del estado durante los primeros 30 días. El titular del Poder Ejecutivo también informó que hoy un grupo adicional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, llegará para continuar complementando los esfuerzos locales y estatales. Lo que puedo hacer como presidente en términos de ayuda para cualquier cosa que se necesite. La alcaldesa del condado de Miami-Dade reconoció la ayuda del mandatario. No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros, por mostrarnos su extraordinario apoyo desde el primer día. El presidente junto a la primera dama también se reunieron con rescatistas y algunos familiares de las víctimas del derrumbe que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos. Solo quería bajar y darles las gracias. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y las autoridades de Portugal impusieron de nuevo un toque de queda desde las 11 de la noche, hora local, en los municipios en riesgo alto o muy alto, en medio de una tendencia al alza de los contagios de COVID-19. La medida se introducirá para toda la población sin excepciones, lo que significa que las personas que ya cuenten con el certificado de vacunación tampoco podrán circular después de la hora mencionada. Los casos de coronavirus siguen en alza en Portugal, que ha superado este jueves los 2.400 positivos en 24 horas y se encamina a paso firme hacia los 3.000 diarios. Y los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares pretendían fugarse de la prisión en Guatemala, donde se encuentran a la espera de ser extraditados a los Estados Unidos. El Ministerio de Gobernación recibe información oportuna a través de una alerta de agencias de inteligencia internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el ministro de Gobernación, Henry Reyes, desde la tarde de ayer refuerza los esquemas de seguridad en la cárcel de máxima seguridad de Mariscal Zavala, coordinando con el ministro de la Defensa para fortalecer los esquemas precisamente ante una alerta inminente de la fuga de los hermanos Martinelli Linares. Esto origina que se haga una requisa a las 6 de la mañana de este día a través de unidades de Policía Nacional Civil para poder confirmar esta información. Sin embargo, el ministro de Gobernación coordina precisamente con la Dirección General de la Policía Nacional Civil, se incautan diferentes acciones y objetos ilícitos, dentro de los cuales hay teléfonos celulares, algunos cuchillos, drogas, replicadores de señal de internet, pero también se ubican a 9 menores de edad y algunas personas ajenas al sistema penitenciario, para lo cual se coordina a la PGN para el resguardo de los menores de edad y se coloca la denuncia en contra del director de este centro carcelario para que responda ante un órgano competente ante los ilícitos que pudo haber cometido por quebrantar el régimen del sistema penitenciario. Es muy importante mencionar que los hermanos Martinelli Linares fueron aislados y se encuentran en un lugar bajo medidas de seguridad para poder evitar cualquier intención de fuga. Continuamos con Noticiero Hechos. Familias en el municipio del Congo, en el departamento de Santa Ana, están en peligro por la formación de una cárcava. Habitantes de la colonia Anita, barrio El Tránsito, ubicada en el Congo, en Santa Ana, se mantienen en zozobra por una cárcava que pone en riesgo la vida de unas 100 familias. Ya tiene casi un año, más de un año tiene, de que esté yendo todo ya. El peligro es con los camiones, va, que es lo que más lo necesitan. Por fin uno hay tiempo al agua también, tiene que arreglar allí, ¿ve? Ya de una vez cuando venga a arreglar aquí, va. Pero se necesita mucho porque ahí pasan los camiones, va, y en una de esas se van para abajo. Adiós, mis flores. Pues sí, que venga, que mande el señor alcalde a arreglar esta calle, porque está peligroso. El peligro que la cárcava representa ha robado la tranquilidad de los habitantes. Temen que algo suceda al momento que los vehículos transitan por la zona. Sí, estamos viendo acá que esta calle se está arruinando y le pedimos al señor alcalde que por favor venga a ver, a observar y que ponga manos en el asunto. Los afectados se han acercado a la alcaldía, pero no han recibido respuesta o una inspección al lugar. Más de 2 años ya, más de 2 años de estar con eso.
Y él está yendo allá a la alcaldía, pero no le oyen. Pasan vehículos pesados, porque cuando hay que está cerrado de aquel lado, aquí pasan todos los más grandes y chiquitos. Vieron que cómo se oye en la noche las correntadas, hoy que ha llovido recio, se oye que zumba la barranca ahí. Los habitantes esperan la intervención de las instituciones encargadas de solventar este problema, pues temen que con tormentas prolongadas provoquen derrumbes y ocurra una tragedia. Con imágenes de Diego García, este es un informe de Jeremías Sánchez. Y en Pasaquina, La Unión, se intervino una importante vía a fin de evitar accidentes de tránsito. El Comité para la Propavimentación de la Cuesta El Cortezal ha unificado esfuerzo económico y de mano de obra para realizar uno de los proyectos muy esperados y así evitar mayores incidentes en dicho tramo de la calle de un aproximado de 274 metros. Vamos a bien el iniciar esta pavimentación de estos 274 metros, pues para mermar un poco los accidentes que han habido y pues al mismo tiempo, como todos sabemos, que esto va a ser de beneficio para toda la población de Pasaquina. Específicamente desde el Cortezal, ¿hasta dónde llegará el tramo de la calle? Bueno, partiendo desde la escuela hacia abajo son 274 metros que tenemos destinados para pavimentar, siempre y cuando el apoyo de la población pues se haga efectivamente. ¿Beneficiando cuántas comunidades? Bueno, comunidades prácticamente en general sería todo el municipio de Pasaquina, aparte de los que vienen de diferentes lugares, ¿verdad? Para quienes deseen apoyar el proyecto puede hacerlo a través de la cuenta del Banco Promérica 2000-0042-0045-89 o comunicarse con Nelson Romano, encargado de la obra, y así apoyar en la compra de material. Eso es correcto, le hemos hecho el llamado a toda la población para que nos colaboren, pues francamente son muy pocos los que se han agregado, pero pues como ustedes pueden notar el trabajo se va haciendo, se está haciendo y pues invitamos, ¿verdad?, a toda la comunidad y a los que nos visitan, pues que den su aporte, no importa si es poco, es bienvenido, ¿verdad? Así es que aquí les esperamos. ¿Ustedes desde qué horas están trabajando en? Bueno, inicialmente estábamos trabajando de 6 a 4 a 5, pero hoy hemos fijado un tiempo más corto debido pues a lo mismo, ¿verdad? Que el apoyo no está llegando debidamente. Estamos trabajando de 6 a 2:30 de la tarde. Aproximadamente, ¿cuánto es el material que ustedes han utilizado hasta el momento? Hemos utilizado en monto económico alrededor de $11.500 en la pavimentación de 91 metros de largo por 3 de ancho. También solicitan al gobierno central que puedan hacer el tramo de un aproximado de 20 kilómetros, iniciando desde el desvío del Nance hasta llegar a Barrancones, donde las condiciones de la calle son deplorables y en época de invierno tienen tramos inaccesibles. Bueno, este proyecto, aparte de beneficio a la comunidad, es un llamado directo al gobierno central y al ministro de Hacienda, que es el ministro Zelaya, a que incluya pues esta calle, esta carretera, en el presupuesto general de la nación, para que así pues efectivamente podamos tener una calle pavimentada que ronda arriba de los 20 kilómetros, porque pues han habido 4 periodos presidenciales que la han prometido, pues y hasta el día de hoy solo ha sido promesa, incluyendo la actual. La calle es conocida como La Promesa por los gobiernos anteriores y han estado trabajando para ser escuchados y que esta vez sí se pueda hacer realidad la construcción de esta vía. Con edición de Cristian Martínez, informó Cristian Rodríguez. Estados Unidos despachó este jueves 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 prometidas a Ecuador. El envío forma parte de una contribución global de Washington por 80 millones de vacunas, de las cerca de 20 millones de vacunas prometidas a América Latina, y han sido adjudicadas 13 millones. 9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 fueron asignadas solo esta semana a al menos 5 países de la región. Honduras, Colombia y Perú ya recibieron los cargamentos, mientras que Ecuador lo hará este jueves, según lo confirmó la Casa Blanca a La Voz de América.
Se espera que 1 millón de dosis provenientes de Estados Unidos arriben a Paraguay y unas 500.000 a Uruguay en los próximos días. Eso es solo el inicio. La contribución forma parte del compromiso estadounidense de donar 80 millones de su arsenal al mundo y de ellas 20 millones a países de América Latina y el Caribe, donde los niveles de vacunación son preocupantes, según lo alertó la Organización Panamericana de la Salud. Solo una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra COVID-19, lo cual es una situación inaceptable. De la lista de más de 14 países a los que Washington planea entregar vacunas a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, aún no se han hecho los anuncios para Haití, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y otros países del CARICOM. La Casa Blanca aseguró el 21 de junio que las adjudicaciones serían antes de finales de junio, pero un asesor especial del presidente Biden explicaba el retraso esta semana. Lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías, porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso. Otras 3 millones de dosis fueron donadas a Brasil, al tiempo que México y Canadá han recibido varios cargamentos procedentes de su vecino. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Una nueva herramienta tecnológica va a facilitar saber dónde en Estados Unidos hay mayor resistencia a recibir la vacuna contra la COVID-19. Una nueva herramienta en línea que analiza datos de casi 33.000 códigos postales en los Estados Unidos muestra la disposición de las personas para recibir una vacuna contra COVID-19. Esta información podría ayudar a funcionarios de salud pública a cambiar su estrategia para alcanzar a los indecisos, explica el doctor Rafael Lozano. Cuando hacemos salud pública, tenemos que ir justamente a los rincones de la realidad y no verla desde un helicóptero. La herramienta fue creada por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington y el COVID Collaborative, usando datos de más de 6,5 millones de encuestados por Facebook. Encontraron que más del 50% de la población en 580 códigos postales no quiere vacunarse. En otros 6,000, más del 30% está renuente. Hay un poco más de resistencia en estados como Montana, como North Dakota y algunos estados en el centro del país. También identificaron grandes diferencias. En un código postal de Colorado, el 2% de los habitantes no quiere vacunarse, pero en la zona vecina la cifra es del 98%. La información granular permite ajustar el enfoque. Para las autoridades, ahí tiene un foco rojo que atender. Ese es el propósito de esta herramienta. Al proporcionar datos tan detallados, la herramienta puede ayudar a concentrar esfuerzos en las zonas geográficas donde tendrán mayor impacto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bien, y una rápida recuperación económica está registrando Estados Unidos, según las estadísticas del primer y segundo trimestre de este año. Vamos a presentarles esto en un momento, pero también les queremos contar que un aumento de cruces irregulares por la frontera sur tomó por sorpresa a un pequeño poblado de Texas, abrumando por la integración irregular. Esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este pequeño poblado en la frontera sur de Estados Unidos de pronto se vio invadida por muchos que estaban buscando llegar a territorio estadounidense. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo presentamos en el siguiente reporte. Llegan por cientos y su arribo irregular a través del Río Grande que divide a Estados Unidos de México abruma a las autoridades en Del Río. De lo que va del año fiscal, hemos detenido 131,000 personas. En comparación del año pasado, solamente tuvimos 22,000. El incremento de casi 500% tomó por sorpresa a las autoridades migratorias, que en promedio realizan 1,000 detenciones diarias. Aquí falta personal y espacio para procesarlos a todos, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza. Llegamos al límite cuando recibí la llamada de que iban a liberar a 300 inmigrantes en una noche. Ese fue el punto de ruptura. Asegura que la municipalidad no tiene los recursos para acoger a los recién llegados, que son liberados luego de ser procesados para que continúen el trámite de su petición de asilo. La mayoría de los que quedan en libertad compiten por un espacio en los únicos 2 autobuses que salen de aquí a diario. Mientras tanto, algunos en el pueblo atribuyen al flujo de migrantes un supuesto aumento en la inseguridad.
Allí abajo están recogiendo a gente que quieren que las atrapen. Mientras los están recogiendo, probablemente acá estén los drogadictos queriendo cruzar. El alguacil de la región, sin embargo, niega que las estadísticas de la corporación policial reflejen un aumento en la actividad criminal en la región. Ellos traen su rollo, ¿verdad? Pero a mí no me han molestado para nada. Ni me molesta que me pasen. Arnaldo Rojas, Voz de América, del Río, Texas. Un incendio forestal en medio de una ola de calor histórica en el oeste de Canadá obligó a desalojar una aldea en la provincia de la Columbia Británica, donde se superó por mucho el récord de las temperaturas más altas en el país 3 días seguidos esta semana. Solo en los últimos días las autoridades informaron que al menos 100 personas han muerto en esa provincia a consecuencia de la ola de calor sin precedentes que azota esta región, donde se registraron temperaturas récord de, escuche usted, 49,5 grados centígrados. Y las drásticas condiciones de sequía y el calor extremo en el oeste de Estados Unidos llevaron a las autoridades de varias ciudades a modificar las tradicionales celebraciones del 4 de julio. Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el 4 de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras. Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado emitida por la Oficina de Administración de Tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre. De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el Día de la Independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales. El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios porque simplemente van a donde quieren. Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores, porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Arevalo, Voz de... Vamos ahora con la sección empresarial. Este 30 de junio, Fundación Calleja se une a la campaña Jóvenes Sí Más, apostando al desarrollo, para sumar esfuerzo con diferentes organizaciones, con el fin de generar oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad de diferentes zonas del país, para que tengan acceso a oportunidades laborales tan necesarias para que cada uno de ellos puedan labrarse un mejor futuro. Hasta el momento se han capacitado a 147 jóvenes a través del programa Jóvenes en Progreso, quienes de esta manera pudieron fortalecer sus habilidades para empleabilidad. El mundo ha estado enfrentando desde el año anterior la pandemia de la COVID-19 y esta lucha contra el SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad pues ha debilitado la lucha contra otros problemas que también son globales, por ejemplo la trata de personas. El informe anual del Departamento de Estado asegura que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento en la cantidad de gente expuesta a la trata de personas y también la interrupción de programas de diversas organizaciones en el mundo para atender a las víctimas debido a que tuvieron recortes en los presupuestos. En muchos lugares, mientras los gobiernos reorientan recursos para tratar de controlar la pandemia y lidiar con los efectos secundarios, los traficantes de personas ven la oportunidad de aumentar sus operaciones. Personas empujadas por las circunstancias económicas de la pandemia se volvieron más vulnerables a la explotación. El reporte del Departamento de Estado asegura que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas. El reporte del Departamento de Estado alerta de un incremento drástico en la explotación sexual en línea debido a la alta exposición de los menores a la enseñanza virtual sin la debida supervisión de un adulto. La pandemia tiene un impacto real en esta pelea. Es otra razón por la cual es tan importante parar la pandemia tan rápido como podamos y ayudar a las comunidades alrededor del mundo. El informe del Departamento de Estado también llama la atención sobre aquellos países que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que lo patrocinan.
En la lista aparecen Cuba, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán y otros 6 países. Debido a la crisis del COVID, el reporte menciona una encuesta de ONU Mujeres. Durante la pandemia, el 70% de las mujeres víctimas de explotación están otra vez atravesando dificultades económicas y sociales, lo que las pone en riesgo de ser revictimizadas. Y una rápida recuperación económica está registrando Estados Unidos según las estadísticas del primer y segundo trimestre del año. Un primer trimestre entre el 1% de sus niveles pre-COVID, seguido de un periodo con datos que muestran que la actividad económica está por encima de cómo se encontraba antes de la pandemia, es muestra de que la recuperación se está generando de manera rápida. Las cosas están empezando a mejorar y el gasto de los consumidores es realmente el factor clave, el motor clave del crecimiento. Gregory Daco de Oxford Economics señala que la estabilidad de este crecimiento económico depende de varios factores. Creo que el factor clave para una recuperación económica sólida y sostenible es una recuperación de la salud sólida y sostenible. Así que necesitamos ver vacunaciones en curso para seguir viendo una mejora en la situación de salud. Y aunque vamos por buen camino, prevé que podría requerir un año para llegar a donde nos encontrábamos antes de la pandemia, porque en 2 meses se perdieron 22 millones de empleos que se habían creado durante la recuperación posterior a la gran recesión del 2008. La situación que atraviesa Estados Unidos, dice el economista Andrés Abadía, es positiva para la región latinoamericana. Además, vemos que se va a introducir un paquete de estímulo también significativo en infraestructuras y esto también va a generar un aumento en la población que trabaja latinoamericana en Estados Unidos y esto aumentará también las remesas. La vacunación, los retos generados por la variante Delta del coronavirus y el avance en materia de la pandemia siguen siendo los factores más influyentes en la reactivación económica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Muy bien, y a esta hora vamos a revisar la página de COVID-19, las estadísticas que lleva en este caso el Ministerio de Salud, el Gabinete Empleado de Salud, sobre cómo está esta enfermedad y su comportamiento en El Salvador. En estos últimos días se ha registrado un incremento de casos, han estado superando los 200 diarios y lo que indica pues, que tenemos que tener mucho más cuidado. Tenemos como telón de fondo que en este caso Guatemala ha declarado hoy la emergencia hospitalaria ante el incremento de casos de los últimos días y también en 15 días han muerto allá 715 personas. Pero ¿cuál es el panorama aquí en El Salvador? El número de casos confirmados ha llegado a 78.766. Esas son las personas que se han enfermado de COVID-19 en El Salvador. Se han recuperado 72.572. ¿Cómo está el tema de los muertos en el país? 2.387 salvadoreños han perdido la vida desde que comenzó este problema de la pandemia y los casos activos actualmente son 3.807. Llama la atención también el numerito pequeñito que aparece abajo, ese número 6, porque son las personas que han fallecido en las últimas 24 horas. Pero también hablar de COVID es también hablar de la vacunación, Roxana. Sí, este también es un punto importante de la lucha en la pandemia, de la lucha contra esta enfermedad. En cuanto a las personas vacunadas, hay un total de 2.846.177. Eso lo ven en la pantalla de color azul en la parte derecha. Luego, la primera dosis la han recibido más de 1.703.849 personas y la segunda dosis 1.142.328 personas. Este es el resumen de vacunación en total. Ahora, diario, 31.074 personas han recibido ya su primera dosis y en total diario de la segunda dosis, 11.995 personas para un total de 43.069 personas que han recibido diariamente la vacuna contra el COVID-19. Vamos a bajar para ver la gráfica, mostrarles la gráfica de cómo se encuentra el pronóstico de los pacientes. A lo que debemos de prestarle mucha atención es a los colores de la barra, ya lo vamos a ver ahí en pantalla, rojo y naranja, porque son las personas que se encuentran con mayor gravedad de pronóstico de la enfermedad. 47 en estado crítico, 47 personas, 140 en estado grave. Mientras que en estado moderado 1.035, 1.219 en estado estable y 1.366 en asintomático. Esto
nos muestra, Manuel, la tendencia desde que comenzamos con estas gráficas a hablar hace más de un año de la pandemia contra el COVID-19, que la mayor cantidad de personas que han dado positivo son asintomáticas, por lo que es muy importante que estemos pendientes cuando tengamos positivos cerca para hacernos el examen. Manuel, ahí también hay otros datos importantes en cuanto a las edades de las personas que han dado positivo por la enfermedad y también los departamentos. Ahí tenemos la gráfica para ver, Manuel, cómo ha sido el desarrollo de las estadísticas y de los datos pues que se conocen sobre la pandemia acá en El Salvador. Exactamente, esta curva nos muestra, o esta gráfica nos muestra cómo se ha ido comportando el tema de la COVID-19. Vemos que hay un pico cuando comenzó el tema de la pandemia, y es la parte más alta donde pues el número de casos alcanzaba los 500 diarios. Luego hay una caída, ¿no? Y luego vemos pequeñas caídas, pero también pequeñas alzas que nos indican que, digamos, a medida se ha ido acatando las recomendaciones, esto ha ido bajando, pero luego tenemos en la parte final de la gráfica un comportamiento que es muy similar, lo que nos da la idea de que el número de casos que se han ido detectando han sido similares en las últimas semanas. Esta situación hay que prestarle mucha atención, porque si bien en El Salvador hemos respirado un poco de normalidad a partir de todas las medidas y todas las acciones que se han tomado para enfrentar el tema de la pandemia, los casos continúan apareciendo, la gente se continúa muriendo, hay mucha gente que está muy enferma en los hospitales, y de hecho ya hablábamos de los casos graves y los casos críticos. Hay que prestarle mucha atención a esto. Y cuando hablamos de casos de personas que están enfermas, hablamos también de aquellos que están solicitando plasma. Cuando una persona solicita plasma es porque su paciente está en una condición que debe buscar cómo recuperarlo. Ese es el caso de Guillermo Cisneros Carranza. Él pues está solicitando, pues en este caso, plasma convaleciente para ayudar a su recuperación. Usted puede contactarse con, en este caso, los parientes de esta persona en el 7702-4541. Sí. Así que, por favor, hay que prestarle atención a esto, porque decíamos, es importante que sigamos acatando las medidas como el uso de la mascarilla. La pandemia no ha terminado. Es necesario que continuemos desinfectándonos las manos, porque continúa el problema del virus que está circulando entre nosotros, y en la medida de lo posible también usted puede evitar las aglomeraciones. Claro. Porque decíamos, hay personas que incluso pues están repitiendo con la enfermedad, se recuperaron una vez, luego tuvieron un tiempo de normalidad, vuelven a recaer en la enfermedad, y hay personas que son 3, 4 veces positivas a COVID-19. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces cuando ya nos vacunaron pensamos que estamos a salvo. No, la vacuna lo que va a ayudar es a evitar que el virus haga destrozo en nuestro organismo, pero no significa que no nos vamos a enfermar. Y además que podemos ser foco de infección también. Exactamente. O sea, infectar a otras personas. Bueno, Manuel y amigos televidentes, cuando faltan 2 minutos para las 9 de la noche, esta es información que está compartiendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se reporta el satélite muestra o reporta un núcleo de tormentas eléctricas fuertes sobre la parte norte de Santa Ana, y una línea de tormentas eléctricas muy fuertes, dice, sobre el departamento de Usulután y la parte norte de San Miguel, moviéndose al oeste. Y además, Manuel y amigos televidentes, ambas acompañadas de ráfagas de viento, para que tome nota, ¿verdad? Porque hay lluvia. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Por lo menos ahí tenemos la imagen que nos muestra, digamos, este cúmulo de tormentas que está ya desplazándose sobre el territorio nacional. Estamos en plena temporada de lluvias, la situación climática es muy variante, de pronto hace mucho calor durante el día, pero llueve durante la noche y también durante la madrugada. Si usted vive en zona de alto riesgo, por favor, tome las medidas de precaución. Si ustedes están a la orilla de un río, también tome las medidas de precaución y tenga a la mano los números de los organismos de socorro o también el de Protección Civil ante cualquier emergencia. Nosotros así nos despedimos, pero gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena noche.